Normalmente, cuando uno comienza a hablar del wrestling profesional, se suele dirigir inmediatamente a los años 80, dando por hecho que ahí comenzó verdaderamente la lucha libre, y bajo cierto punto de vista es cierto. Es en esa época cuando el wrestling se redirige a la forma del producto que conocemos hoy en día. Más en esta oportunidad quisiera invitarlos a hacer un recorrido un poco más anterior y poner sobre la mesa la relación de la lucha libre profesional y el mundo de la guerra. Todo esto sucediendo contextualmente en uno de los periodos más belicosos de la historia de la humanidad, el siglo XX y el periodo de las guerras mundiales. Es una de las etapas más oscuras de la humanidad y más de alguna reflexión podemos encontrar. Ya que las contribuciones de los luchadores profesionales durante los periodos bélicos del siglo XX variaron desde actuar en el aporte de bonos al Estado, pasando a dar consejos militares sobre el combate cuerpo a cuerpo, a inclusive casos en donde algunos luchadores realmente sirvieron y lucharon en el frente. Si bien la lucha libre para la década de 1940 ya comenzaba a tomar atisbos de su futura estructura predeterminada, las contribuciones de la lucha libre profesional y los luchadores durante los periodos belicosos del siglo XX fueron muy reales. Los luchadores en los Estados Unidos viajaron y protagonizaron grandes campañas promocionales para dar a conocer los bonos de guerra, los cuales vienen a ser instrumentos financieros que emplean los estados para financiar las operaciones militares durante un periodo de guerra. Al igual que cualquier otro tipo de bono, devenga intereses y el estado amortiza la deuda, es decir, el Estado adquiere una deuda con un particular o una institución y tiene que devolverle al acreedor el dinero prestado y pagarle los intereses correspondientes. Otros fueron contratados por las Fuerzas Armadas para proporcionar instrucción en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que otros futuros luchadores, antes de siquiera subirse a un cuadrilátero por primera vez, fueron empleados verdaderamente en el campo de batalla. En este video en específico hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, donde seguramente la han visto en innumerables películas y series de televisión, y si pusieron atención, también en el colegio. Pero para quien no tenga mucha idea de lo que trató la Segunda Guerra Mundial, aquí les da un pequeñísimo resumen. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo. Si bien algunas no actuaron directamente, los efectos de esta guerra fueron tan amplios que afectaron a prácticamente todo el mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, o sea Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Francia y el Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una cosa similar a la de la Primera Guerra Mundial, o sea, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar y ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de guerra por parte de Francia y el Imperio Británico. En este punto, el avance de la contienda se dividió en 3 grandes frentes. Estos 3 focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado. Mientras que en Europa occidental, la unión de fuerzas aliadas consiguió recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas con el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. Forzando al Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia y el fin del imperialismo japonés,
la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. Vale aclarar y dejar totalmente remarcado el objetivo de este brevísimo resumen es dar una visión general del origen, desarrollo y resolución de la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza de la guerra, como mucho de nuestra vida, fue mucho más compleja y extensa de lo que se puede contar en menos de 2 minutos. Si les llegara a interesar esta temática y profundizar más en el tema, siéntanse libre de preguntarme en la caja de comentarios. Luego de este paréntesis, me remitiré a lo que es el caso netamente estadounidense, donde es importante saber que cada rama de las Fuerzas Armadas tenía sus propias ideas sobre el acondicionamiento físico y el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, las técnicas de lucha más parecidas a las de la lucha libre profesional fue el estilo adoptado por el ejército y el cuerpo aéreo del ejército. Como tal, no es de extrañar que se buscara a muchos luchadores como instructores y entrenadores, donde se puede encontrar demostraciones internas de una mezcla del estilo amateur con grecorromano, junto con algunos movimientos que todavía se ven hoy en un ring de lucha libre. Dentro de estos instructores de lucha cuerpo a cuerpo se podían ver nombres como Bergagna, Manuel Taidin o Lutez, para muchos considerados padres de la lucha libre moderna. Los luchadores que alcanzarían la fama después de la guerra también se encontraron sirviendo tanto en casa como en el extranjero. Preocupado por la herencia alemana y de su familia y de que se lo considere antipatriótico, Freddy Blassie se alistó en la Marina, donde sirvió durante 42 meses en el Pacífico. Las famosas entrevistas exageradas de Blassie inspiraron a un residente de Kentucky que creció viéndolo, Cassius Clay, quien más tarde se convirtió en el campeón de boxeo de peso pesado del mundo, Muhammad Ali. El hombre que fundó una de las organizaciones de lucha libre más influyentes de la historia, la NWA o National Wrestling Alliance, Sam Muchnick de San Luis, sirvió durante 3 años en el Army Air Corps. Quizás el luchador estadounidense más condecorado fue el nativo de Brooklyn, Paul Boesch, quien dejó la lucha libre para alistarse en el ejército, donde ganó un corazón púrpura, estrella de plata, estrella de bronce y la Cruz de Guerra francesa por acciones en la batalla de Hurting Forest. Incluso el hombre cuyo hijo sigue dominando hasta el día de hoy el deporte de la lucha libre, Vincent McMahon Sr., sirvió en la Guardia Costera. Como sucedió en muchas industrias, debido a la pérdida de la mano de obra, los promotores de la lucha libre durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron al dilema de salir del negocio o encontrar talentos alternativos. La mayoría optó por este último, incorporando por primera vez un gran número de competidoras de la lucha libre. Dada la naturaleza de la época y los trajes a menudo escasos que usaban los artistas de la lucha femenina, resultó ser un gran éxito. Dos de los nombres que dominaron durante la guerra fueron Mildred Burke y Mae Young. Young y Burke, una vez terminada la guerra, fueron de las primeras luchadoras tanto femeninas como masculinas en luchar en Hiroshima. Los luchadores profesionales de la década de 1940 eran algunas de las estrellas más visibles y populares de la época, y como tal, la lucha libre profesional en sí a menudo se aprovechó para servir al esfuerzo de guerra en el frente nacional como la atracción principal en la recaudación de fondos o las campañas de bonos de guerra. Uno de los hombres mencionados anteriormente, Lutez, y el legendario campeón Billy Glonson, se tomaron un descanso de sus regímenes de entrenamiento para participar en un evento de recaudación de fondos para la guerra. El evento fue una gran mezcla de cultura alta y baja, que presentaron como un combate de lucha libre y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Houston. La multitud compró más de 7 millones en bonos de guerra. Sin duda, la guerra es un momento muy delicado para la historia de la humanidad, y el siglo XX es una muestra de ello. De los siglos más cruentos en cuanto al número de muertes y pérdidas que ocasionaron estas 2 guerras mundiales, y la lucha libre no es algo que estuvo ajeno a ello. Es por eso que posteriormente a esta Segunda Guerra Mundial se declarara, entre comillas, la Guerra Fría, que traería todo un concepto a la lucha libre. El bien contra el mal, Estados Unidos contra Rusia, la Unión Soviética, el comunismo contra el capitalismo, y eso será algo para otra ocasión. Quien les ha narrado este pequeño video ha sido Tito, de parte de OTTR Wrestling, donde les invito a participar en nuestra comunidad yendo a nuestras redes sociales, ottrwrestling.com, OTTR en Instagram o Over the Top Rope en Facebook. Si tienen algún tema que les gustaría que se tratase aquí en este canal, sean libres de comentarlo y yo veré qué puedo hacer con
por lo que comentan. Invitarlos también, ¿qué les parece este tema? ¿Qué opinan al respecto sobre la misma guerra en sí o sobre cómo esta ha afectado a la lucha libre? Que no, como yo les digo, no es algo que se deja pasar, llevar así como así. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Don't be afraid.